Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Control Alt Management, el podcast del Departamento de Administración de la Universidad de Santiago de Chile, donde reiniciamos la forma de pensar y hacer negocios. En esta serie, dedicada al liderazgo transformador, exploramos cómo las nuevas tecnologías, la innovación, la estrategia están redefiniendo el quehacer de las organizaciones. Hoy nos adentramos en un tema clave: cómo la inteligencia artificial y la modernización del Estado están cambiando el rol del empleo público, las competencias necesarias y la forma de liderar en esta era digital. Para esto tenemos a un invitado muy especial, Joaquín Collao, que es ingeniero comercial del USACH, tiene un magíster en políticas públicas del London School of Economics y actualmente es analista de políticas en la OCDE. Joaquín ha trabajado en temas de innovación pública, nuevas capacidades para el Estado y desarrollo de marcos de habilidades para liderar organizaciones modernas. Además, es autor de diversos análisis sobre competencias para la innovación y el uso estratégico de tecnologías emergentes. Joaquín, muchas gracias por acompañarnos. Es un orgullo tener un egresado con nosotros hoy día en este podcast. Encantado, es un placer venir al podcast, me encantan los podcasts, así que voy a tratar de inspirarme de los que yo escucho para poder hacerlo entretenido para la audiencia. Joaquín, cuéntanos de ti, tu camino desde la USACH hasta la OCDE, que no solamente es inspirador, sino que también es muy representativo de una carrera pública moderna, global y sofisticada. Vives en Francia, entonces tienes tus historias, me imagino yo. Entonces, sí. ¿Cómo se fue construyendo este camino? ¿Qué hitos te llevaron a enfocarte en políticas públicas, en la innovación, etcétera? Cuéntanos. Interesante la pregunta. Bueno, yo creo que muchas de las cosas parten, algunas desde la familia, pero muchas desde la universidad también. Yo creo que haber estudiado en una universidad con un rol social y transformador tan clave como es la formación de la USACH, siempre me hizo pensar que quería aportar a las políticas públicas. Yo estudié la mención de administración, que obviamente tiene un componente de economía muy grande también, y la forma más natural de terminar la carrera y salir al mercado laboral para mí fue entrar al sector privado, porque es para lo que mejor somos entrenados y preparados, y tuve la suerte de entrar a una empresa multinacional que también, por supuesto, tiene mucha política interna, consecuencias globales, que es la empresa L'Oréal. Y ahí estuve casi 4 o 5 años trabajando en innovación y análisis de datos, innovar con datos también. Y en un momento me pregunté, bueno, ¿qué pasaría si uno llevara todas estas metodologías del diseño de servicios? Nosotros trabajamos con Machine Learning en L'Oréal 14, 15 años atrás. Y yo me preguntaba, ¿qué pasaría si uno pusiera esto al servicio de las personas, al servicio de lo público? Y ahí tomé la decisión de prepararme, hice un diplomado y dije, bueno, yo quiero hacer esa transición, pero quiero hacer esa transición preparado, llegar a un lugar que voy a sacar el mejor potencial de mí. Y ahí me fui a trabajar en la Secretaría General de la Presidencia. Entré a trabajar en el Laboratorio de Gobierno, que es un espacio experimental único en el Gobierno de Chile, primer laboratorio de innovación en Latinoamérica, donde se incuban distintas ideas, distintas políticas públicas, distintos servicios, se testean con usuarios, se co-crean con usuarios, y una vez que el valor público está demostrado, se implementan en escala, a veces en algunas regiones, a veces en algunos servicios, para después tener una implementación completa. Y el espacio me llevó a conocer la OCDE. Yo era el delegado de este espacio para la OCDE, entonces tenía mucha relación con ellos. Chile era un país de buenas prácticas en ese tiempo. Entonces, después decidí ir a estudiar un magíster en políticas públicas porque quería tener más experiencia en econometría, economía. Y ahí, después del magíster, me fui a la OCDE y ahora soy analista de políticas públicas y economista en inteligencia artificial. Muy bien. Hoy vemos que la inteligencia artificial, la automatización y los datos, hace tiempo ya, están reconfigurando la forma en que las instituciones públicas están operando. Entonces, desde tu trabajo en la OCDE,
¿Cómo ves que está cambiando la naturaleza del empleo público? ¿Cuáles son los roles que podrían desaparecer? ¿Cuáles son los roles que van a emerger? ¿Y qué habilidades están volviendo críticas a los gobiernos más contemporáneos? Sí, varias preguntas. Vamos como... De a poco. ¿Qué está cambiando la naturaleza? Desde la OCDE nosotros miramos en general la adopción de inteligencia artificial en gobiernos, principalmente en los países OCDE, pero también en países no OCDE o países que están en acceso. Hace súper poco, en mayo del 2025, sacamos un reporte muy grande que está disponible en español, se llama Gobernar con Inteligencia Artificial, y mira a la adopción de inteligencia artificial en general en el gobierno, pero también en funciones del gobierno muy específicas, como la entrega de servicios públicos, el diseño de la política, cosas más relacionadas a justicia, salud, el manejo de las finanzas del Estado también. Y lo que nos dice ese informe es bien concreto, pero... más o menos como 70% de los países están utilizando inteligencia artificial de forma constante. Eso es un primer hallazgo. Después, ¿cuánto, perdón? 70% de los países. Harto. De los países OCDE. De forma más o menos constante. ¿Qué significa constante? Que los países están desarrollando experimentación, tienen casos aislados, y algunas de esas experimentaciones pasan a implementación total, pero la mayoría no lo pasa, entonces no es sistémica. Hay muchos experimentos, algunos de ellos muy potentes, pero la mayoría no traspasa a la full implementación. ¿En qué se está usando? Claro, muy prototipo todavía, y hay mucha aversión al riesgo. La cultura del Estado en general no nos invita a tomar riesgos balanceados, por ejemplo, o a atrevernos a cosas que son más nuevas si es que no sabemos cómo funciona en otra parte. Entonces hay muchos gobiernos que dicen, bueno, esto salió bien, pero lo vamos a guardar acá para más adelante. Lo más importante es para qué se usa. Sí. Más o menos 2/3 de los proyectos, nosotros recopilamos casi 200 proyectos en gobierno en todo el mundo. 2/3 se utilizan para la entrega de servicios públicos, que es muy importante, que significa que la IA ya está de cara al ciudadano. Sí. Agentes que usan, ¿no? Agentes, algoritmos, decisiones automatizadas, reglas de negocio, algunas cosas más relacionadas con licencias también, como Copilot o ChatGPT. Pero solo 1/3 de todos los proyectos que realizamos se usa para la elaboración de políticas públicas. Entonces, aún esa adopción es más o menos desigual. En Chile, por ejemplo, la adopción es más o menos emergente. Hay muy buenos cimientos en Chile. Por ejemplo, está la Ley de Transformación Digital, que se compromete con un Estado cero papel. Hay instituciones de muy buena calidad, Gobierno Digital, el mismo Laboratorio de Gobierno, el Ministerio de Hacienda con la Coordinación de Modernización de Estado. Pero también está en el mismo estado. Son pilotos, sí. Muchos pilotos y poco en implementación. Esta semana he estado en Chile reuniéndome con distintas personas que se dedican a la inteligencia artificial en el Estado, y hay casos muy buenos. Por ejemplo, el Instituto de Previsión Social, que está a cargo de toda la reforma previsional, los cambios de la reforma previsional, está implementando un sistema que es un sistema predictivo que le permite contactar a las personas y decirles que tienen un beneficio que no han reclamado. El tema de los beneficios no reclamados es un tema muy importante, porque estos beneficios se previsionan en los presupuestos. Claro. y digamos, en los fondos no se pueden utilizar para otra cosa, no. Porque las personas pueden en cualquier momento llegar a reclamar sus beneficios. Y cuando alguien no reclama sus beneficios, significa que hay menos ayuda del Estado para que alguien, por ejemplo, salga de la pobreza, enfrente una enfermedad difícil. Y con un piloto de inteligencia artificial lograron pasar el piloto era en una población segmentada muy específico porque lo estaban probando, lograron pasar de una población de 5.000 beneficios no reclamados a una población de 1.000 beneficios no reclamados. Ah, mira. O sea, hay una disminución considerable con un algoritmo que hace predictividad. O sea, claro, reconoce esta persona es sujeto de no reclamar el beneficio y va y le da una información a través de sus contactos. ¿Y esos modelos predictivos son generativos o no generativos? Bueno, solo curiosidad. Sí, la verdad es que en el caso del IPS habría que preguntarles. Yo creo que mi intuición es que no son modelos que son aún generativos, son más cosas más relacionadas a machine learning.
que está bien, ¿eh? Que está bien, mal, no. Y también el Estado se está preparando para adoptar la IA generativa, y aquí es donde entran las oportunidades. O sea, el Estado de Chile, yo digo que es emergente porque aún faltan mandatos, estándares para que el uso de la inteligencia artificial generativa, que tiene muchos beneficios, pueda venir acompañado de habilitantes y cosas que puedan contrabalancear los riesgos que tiene la inteligencia artificial generativa. Hablando de los riesgos, ¿cuáles son las oportunidades, pero también los desafíos éticos, los riesgos asociados a temas de transparencia al usar esta inteligencia artificial, sobre todo la generativa? Sí. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que reconocer que la inteligencia artificial no es neutra. Hay una pregunta muy clave para algunos gobiernos que todavía se está solucionando, y muchos gobiernos están adoptando una posición política sobre la inteligencia artificial que está bien, que es si es que la inteligencia artificial es soberana o no es soberana. ¿Qué significa esto? Las compañías, las grandes empresas tecnológicas producen modelos de inteligencia artificial que vienen con sus propios sesgos, decisiones opacas, dependencias, y también hacen que los gobiernos pierdan la capacidad de desarrollar sus propios sistemas. Uh-huh. Entonces, gobiernos, por ejemplo, como el gobierno francés, en colaboraciones pública-privadas, están desarrollando modelos más híbridos, o sea, cosas entre modelos que son en partnership con una empresa, pero también tienen un componente de un large language model de ellos mismos, de bases de datos del gobierno, de bases de datos en francés, que contrabalancean algunos sesgos que tienen las empresas tecnológicas. Después hay modelos full soberanos, digamos. Por ejemplo, en Ucrania están desarrollando un modelo full soberano también con lenguaje ucraniano. Entonces, el primer riesgo es que la inteligencia artificial no es neutra. El segundo es, si uno se mete como a temas específicos, cada tema viene con riesgos más particulares. Por ejemplo, en el caso del empleo, que es un tema que vemos desde la OCDE, uno podría, por ejemplo, hacer gestión algorítmica para la evaluación de desempeño. Eso, por supuesto, que viene con riesgos porque genera, de cierta forma, mayor vigilancia. Puede ser que la gente esté sujeta a menos autonomía, o incluso hemos visto estudios donde ese tipo de prácticas puede incluso generar más estrés en algunas poblaciones de empleo y también menos bienestar. Claro. Entonces hay que contrabalancear. Afecta la cultura. Los costos, claro, afecta la cultura. Y por último, hay un riesgo del que hablamos mucho de la OCDE y que se habla menos en el mundo, que es el riesgo de la inacción. La brecha de tecnología del sector privado y público ya era grande antes de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial solo puede, o probablemente, ojalá que no, va a seguir aumentando esa brecha. Entonces, si los gobiernos se quedan esperando a mirar cómo lo hacen otros gobiernos, o a que la inteligencia artificial naturalmente se adopte, también corren un riesgo de inacción. Y ese riesgo de inacción tiene consecuencias como la pérdida de confianza de los ciudadanos y también la pérdida de satisfacción, por ejemplo, de los servicios públicos y de las expectativas de los usuarios. Sí. También estoy pensando nomás que podría ocurrir que si no se implementa de manera formal, se implemente de manera informal y hayan problemas de datos, que los datos se vayan a lugares que no deben ir, etcétera, etcétera. No sé, ¿cómo ves tú eso? Sí, eso es una de las consecuencias como un poco esperables de la inteligencia artificial. O sea, las personas, los trabajadores tienen sus propias herramientas, pueden tener acceso a sus propias herramientas. Entonces, cuando uno no gobierna la inteligencia artificial, exacto, es la inteligencia artificial la que te gobierna. Sí, por eso nosotros decimos como gobernar con inteligencia artificial. Porque, claro, pasan cosas tan sencillas como que en la buena voluntad de hacer más eficiente su trabajo, un trabajador puede decir, voy a entregarle esta base de datos, exacto, a un modelo X, sí, y pueden haber datos sensibles, datos de privacidad o datos que no son esperables. Entre paréntesis, yo sé de casos que eso ha pasado. No, pasa. Pasa un montón. Bueno, también existen muchos accidentes de inteligencia artificial. En la OCDE tenemos un monitor de accidentes de inteligencia artificial en gobierno. Y también pasa en muchos casos que
algoritmos que no tienen estándares o están mal construidos, que no son transparentes, también pueden generar daño en algunas poblaciones en particular. Entonces, es muy importante que el Estado la gobierne con estándares internacionales, con transparencia, también con participación de los ciudadanos, porque es la única forma de prevenir que eso pueda generar daño, que en general, lamentablemente, pasa en las poblaciones más desfavorables. Joaquín, ¿y cómo ves tú en estos temas el rol de los líderes, del líder público? ¿Cómo tendrá que cambiar su actuar? ¿Cuáles son las características que debe tener este líder público más moderno con todas estas nuevas tecnologías y también para achicar estas brechas entre el sector público, el sector privado y cumplir con temas de transparencia, ética, etcétera? Súper buena pregunta, y es una pregunta que recibimos mucho de la OCDE y tengo casos bien concretos que contar. Déjame... Yo creo que la idea más importante es que la planificación de la fuerza laboral, tanto en el sector público como privado, con la inteligencia artificial pasa a estar al centro de la estrategia. Entonces los líderes son claves en cómo gobernar esa estrategia, pero también cómo mirar hacia el largo plazo con esta estrategia, porque los efectos en el empleo de la inteligencia artificial son esperables para los próximos 10, 15 años, y quizás es algo que no notamos en el día a día, pero las empresas que generen acciones, estrategias contundentes, son quienes mejor se van a beneficiar de ellas. Déjame poner algunos datos, pero muchas de las preguntas que nos hacen los líderes es como, si yo adopto inteligencia artificial, ¿voy a tener reemplazo o transformación de roles? Esa es una pregunta muy clave. Y desde la evidencia que nosotros vemos hoy día, vemos más transformación que desaparición de roles. Los estudios más contundentes de automatización, por ejemplo, en el sector privado, muestran que uno puede llegar a automatizar algunos roles más específicos entre 10 y un 40%. O sea, no vemos full automatización de roles, y eso, por supuesto, que mejora la productividad. Otra cosa muy importante es que no todos los roles están igual de expuestos. Y aquí viene una conversación súper interesante sobre el valor de algunas competencias y habilidades. Pero los roles que lamentablemente están más expuestos hoy día son los roles administrativos y también los roles más de entrada. Y esos son los más de analista. Y son los primeros, son los roles con efecto que más se ven en el mercado laboral. Por ejemplo, en Oxford se hace un estudio sobre una base de datos mundial de mucha publicación de puestos de trabajo online, y en ese análisis ya se ve la disminución en los roles de entrada y también en los roles administrativos en comparación a la publicación de roles antes de la entrada de la inteligencia artificial. Entonces, el rol de los líderes acá, digamos que tiene dos patitas. La primera patita es poner en el centro de la estrategia la planificación de la fuerza laboral, anticiparse a los cambios, empezar a pensar qué roles van a tener más disposición, cómo acompañarlos mejor. Y el segundo es pensar en las competencias. Hay competencias que se van a valorar y hay competencias que se van a desvalorar. ¿Cuáles son las competencias que se van a valorar? Por supuesto, las competencias que vienen más asociadas directamente a las competencias técnicas de inteligencia artificial, como Machine Learning, cosas más relacionadas a ingeniería que están al costado, cosas más relacionadas a inteligencia artificial generativa, pero hay muchas otras competencias que son adyacentes, que son muy relacionales, que también se están valorando. ¿Qué significa que se están valorando? Que van a costar más caras, es esperable que cuesten más caras en el futuro. Por ejemplo, las herramientas de cambio organizacional, las herramientas de las habilidades de gestión de personas, las habilidades que están más relacionadas con la coordinación, van a ser competencias que van a subir de precio en el mercado. Entonces, los líderes tienen una invitación a pensar eso, cómo van a reorganizar el trabajo en sus organizaciones, cómo van a pensar los roles, no ya desde puestos, sino como set de competencias. O sea, por ejemplo, aquí yo tengo 2 agentes y una persona, y esto tiene competencias técnicas de Machine Learning, esto tiene competencias de cambio organizacional que vienen entregadas por la persona. Hay un agente que está conectado a una base de datos especialista del giro de mi negocio, y este otro agente, por ejemplo, es un agente especial en programación. Entonces, entre una persona y 2 agentes, yo genero un set de competencias, un equipo.
Y desde tu mirada, desde tu trabajo en la OCDE, ¿cuáles crees tú que son las buenas prácticas internacionales que podrían guiar a Chile en temas de inteligencia artificial en el sector público? Primero contarles que en la OCDE, como en muchos temas de tecnología, nosotros vemos que hay distintos, por decirlo así, como clústeres de países. Hay países que están avanzando muy rápido en inteligencia artificial. ¿Cuáles son esos? Principalmente en inteligencia artificial en gobierno. Australia es un país de muy buenas prácticas en inteligencia artificial. Inglaterra es un país excelente en la generación de aplicaciones de inteligencia artificial en el Estado. Después los países europeos que llevan la delantera más de la Unión Europea, Estonia. Y hay países muy interesantes que han tenido una trayectoria muy relevante en digitalización, que se pegaron el salto y que era inesperable. Por ejemplo, Ucrania, Kazajistán, que son países que han logrado digitalizar muy rápido y ya tenían muy buenas condiciones para adoptar inteligencia artificial, que es principalmente datos, infraestructura, entrenamiento de los equipos y capacidad en el sector público. Para las buenas prácticas, lo que nosotros vemos mejor es los países que son capaces de no solo de tener una estrategia de inteligencia artificial o un mandato de inteligencia artificial, pero un mandato de inteligencia artificial que tenga un foco o una dimensión en las personas. Por ejemplo, Australia, digamos como el equivalente al servicio público de Australia, acaba de lanzar una estrategia muy robusta con muchas acciones y un pilar especialmente dedicado a las personas. Y las personas se refiere a los servidores públicos, a los líderes de alto nivel, también a los líderes de mando intermedio y además a los usuarios en general de inteligencia artificial, sean esos los funcionarios públicos o también los ciudadanos, porque si uno espera que los ciudadanos se interrelacionen más con la inteligencia artificial, también tienen que ganar literacidad en inteligencia artificial. Exacto. Otras de las prácticas que vemos, por ejemplo, hay una conversación muy clave sobre los algoritmos, y los algoritmos en general generan desconfianza de las personas, y cuando las personas perciben que sus gobiernos están adoptando mucha inteligencia artificial y esto no es comunicado claramente, también puede aumentar esa desconfianza. Entonces, entre otras las buenas prácticas que vemos son inventarios, registros de algoritmos, donde se transparenta el set de reglas que lleva el algoritmo. Se transparentan además estudios de evaluación algorítmica, o sea, del impacto que pueden tener esos algoritmos. Se han testeado esos algoritmos con foco en reconocer las vulnerabilidades en distintas poblaciones. Y, por ejemplo, países como los Países Bajos tienen un excelente registro de algoritmos, que yo invitaría también al gobierno de Chile a pensar modelos como ese. Después, para terminar, hay que pensar, para terminar esta parte de las buenas prácticas, hay que pensar que la inteligencia artificial es esperable que la adopten muchos funcionarios públicos. Sí. Entonces, es importante construir distintas herramientas que me ayuden a generar estándares, que me ayuden a generar capacidades en los funcionarios. Y una de las cosas que vemos como buenas prácticas son muchas guías para el uso de inteligencia artificial generativa en gobierno, que se construyen con funcionarios públicos, con la academia y con otros actores. Chile está más o menos avanzado en eso. No sé si han escuchado, creo que estuvo en televisión, Hazlo con IA, que tiene un track especial para funcionarios públicos con un montón de cursos que se hicieron con la Adolfo Ibáñez. Entonces, por ejemplo, eso es una buena práctica desde Chile para el mundo en cómo se puede empezar a generar esa capacidad del Estado, pero es un primer paso. O sea, necesita ser más extensivo y necesita ser no solo no necesita ser solo informativo, necesita ser también vinculante. Entonces, que los funcionarios tengan de alguna forma cierta normativa que no solo los invite, sino que los haga responsables de cómo se hace la inteligencia artificial. Con esto, ¿tú piensas que podríamos pasar de capacidades aisladas a una capacidad general dentro de la organización pública? Bueno, yo creo que... ¿O qué tenemos que hacer para poder pasar de estos pilotos aislados de inteligencia artificial a lograr tener mejores capacidades y poder hacerlo de manera más global? Yo creo que son tres cosas.
Uno son las capacidades como más relacionadas al entrenamiento, y eso es un desafío común para todos los países de la OCDE. Nosotros, como decía en este informe que lanzamos en mayo, reconocimos, digamos, las principales barreras y yo creo que esas barreras aplican para Chile. Son las habilidades que están más relacionadas al entrenamiento, la evaluación, porque cuando uno genera pilotos, si uno no muestra la evaluación, si uno no comunica los resultados, cuáles son los aprendizajes, es difícil entender por qué ese piloto pasó o no pasó. Y tercero, son los presupuestos. Si las estrategias no están acompañadas de presupuestos, que generalmente son los que determina la autoridad, es difícil que las capacidades se transformen porque muchos pilotos incrementales, o sea, innovaciones que son de poco rendimiento o de rendimiento más bajo, es difícil que transformen la forma en la que el Estado interactúa con las personas. Pero en cambio, cuando hay proyectos más top-down, proyectos grandes como el que contaba, por ejemplo, del Instituto de Previsión Social, donde los líderes se han comprometido con un cambio organizacional, esos son los proyectos que son más esperables, que tengan un incremento mayor de valor público y asimismo vayan cambiando la relación con las personas. Y de más retorno también. Y de más retorno. Para terminar, Joaquín, ¿cómo imaginas el estado del futuro si logramos integrar la inteligencia artificial con sentido público, evidencia, justicia, trazabilidad, todos los adjetivos que podamos poner? Sí, bueno, siempre hay muchos factores que pueden influir en esto, pero yo me imagino un estado donde primero los trámites se resuelven casi solo, donde las personas tienen derecho al lenguaje claro, entienden, no solo tienen al Estado, pero tienen una relación de confianza con el Estado. Eso más como de cara a los ciudadanos. Y más de cara a lo interno, yo me imagino equipos que usan la inteligencia artificial para ganar tiempo para las cosas que son más relevantes que hagan los funcionarios públicos, como escuchar, deliberar, decidir, poniendo en el centro a las personas, pero también con justicia social, porque ya existe evidencia que la inteligencia artificial puede tener daños en las poblaciones que son más vulnerables. Y cuando tenemos un enfoque de justicia con el uso y la adopción de inteligencia artificial en gobierno, podemos salvaguardar que esos grupos más vulnerables no sigan exacerbando ni el daño, ni tampoco su relación o pérdida de confianza con el Estado. Entonces así podemos cuidar a esas poblaciones. Y también tratar de disminuir esos gaps de injusticia y no aumentarlos, ¿no? La división digital que se conoce. Sí. Joaquín, muchísimas gracias por esta conversación tan clara, tan buena, ¿no? De entender que la inteligencia artificial no es solamente en organizaciones privadas, sino que también en el sector público es muy relevante, nos puede ayudar a disminuir brechas para las poblaciones, sobre todo las más vulnerables. Y nos recuerdas hartas cosas. El futuro del sector público no solo depende de la tecnología, sino que de las capacidades humanas. Tú hablaste harto de las personas, de que son importantes, tienen que estar en el centro de la toma de decisiones, de los proyectos, etc. Así que muchas gracias. Un placer. Para toda nuestra comunidad USACHI y comunidad en general, muchas gracias por escucharnos y los invitamos a seguir atentos a nuestros siguientes podcasts. Así que nos encontramos en un nuevo capítulo y no se olviden de seguirnos.